Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto enorme estar en Vicente López, estar acompañando a mi compañero Matías Sardá y estar en la compañía de Martín Redrado. Me gustaría, más que darles un programa de gobierno que puede resultar un poco aburrido, darles una visión política de qué es lo que estoy viendo como dirigente política y como militante peronista fundamentalmente, y una visión política que tiene que ver también con el país con el que yo personalmente sueño, con el país en el que me gustaría vivir. Porque realmente no soy de los políticos que se creen fundacionales. La Argentina debe poder comprender y empezar a transitar un camino de normalidad política. Este gobierno que ya lleva el hándicap de 2 periodos sucesivos, de alguna manera nos viene a demostrar el gran desafío que tenemos en el mes de octubre cuando los argentinos tengamos que elegir las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Es un desafío muy grande porque estamos en presencia de una suerte de lo que el propio gobierno denomina modelo, que tenemos la opción de cambiar o de repetir, profundizar, como suelen decir algunos funcionarios y la propia presidenta. Hay algunos aspectos de la gestión en los cuales estoy de acuerdo, hay algunos aspectos de la gestión que me parece que deberían formar parte de las políticas eternas de la República Argentina. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con la idea de profundizar y seguir en la línea de lo que se ha trazado en materia de ciencia y técnica, por ejemplo? ¿Cómo no estar de acuerdo con que Argentina piense consolidar seriamente el espacio de la ciencia y la técnica, no solamente a través de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también de un eximio en la materia como es el propio ministro y las políticas en materia de ciencia y tecnología que se están llevando adelante? Por supuesto que estoy de acuerdo y por supuesto que creo que tienen que formar parte de las políticas públicas que se deben profundizar. ¿Cómo no estar de acuerdo con un gobierno que esté atento y que intervenga, que participe, que no se desentienda de las cuestiones que hacen a la economía? Por supuesto que estoy de acuerdo que el gobierno debe tener esa atención y es más, considero que se debe profundizar de manera honesta el ejercicio de los controles que el Estado debe tener sobre aquellas empresas, fundamentalmente servicios privatizados, que en muchos de los 50, casi 60 servicios privatizados en la República Argentina, convengamos que pocos han sido aquellos en los que el gobierno ha tomado medida firme y los ha reestatizado. Y en ese sentido me pregunto a qué efecto se reestatizaron algunas cuestiones con las que también compartimos que deberían ser parte de lo que el Estado debería tener como función primordial. ¿Cómo no estar de acuerdo con que todo el servicio de jubilaciones sea parte de la política de un Estado? Máxime teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido los argentinos en la privatización de la previsión social. Pero por supuesto, uno cuando se encuentra ante esta situación, se encuentra también ante una coyuntura, porque se puede estar de acuerdo con la estatización del sistema previsional, pero obviamente estoy en absoluto desacuerdo el uso y el abuso que se le ha dado y se le da a los fondos de la seguridad social, en una timba que no sabemos en dónde va a terminar. Esto es lo que nos está pasando en materia de previsión social. Quienes aquí estamos todavía siendo trabajadores activos y aportando el servicio de jubilación, no vemos con certeza qué es lo que va a suceder en el futuro con nuestros ahorros. Y esto es así porque se está siendo muy desafortunado en la inversión de los dineros de la previsión social. Se está siendo muy desafortunado en todo sentido, no solamente porque se está aplicando a gastos corrientes, que no debería ocurrir, sino porque las inversiones no nos dan los intereses que nos deberían dar
e incluso a veces hasta en cuestión de días. Se pone el dinero un día y al día siguiente el interés es más alto. Algo sabemos de esto. Entonces, ¿cómo no estar en desacuerdo con esa aplicación cuando advertimos que desde el propio Estado hay una política perversa que pretende que los jubilados cobren siempre menos de los que les corresponde? Entonces, la institución que debería tutelar los derechos de los jubilados y administrar los fondos de manera adecuada, se dedica, además de aplicar esos fondos desafortunadamente, a liquidar mal la jubilación de los jubilados, y hoy tenemos más de 1 millón de jubilados reclamando en los estrados judiciales no para que se les pague más, para que se les pague lo justo, lo que les corresponde. Y todos sabemos qué significa litigar en nuestro país. Todos sabemos que una persona de 65, 70 años litigando seguramente es una persona que la única expectativa que puede guardar es que algún descendiente cobre lo que pueda llegar a ganar en el juicio. Entonces, se puede estar de acuerdo en algunas cuestiones, pero indudablemente no estamos de acuerdo en la manera en que se aplican y se hacen y se gestiona el Estado. No podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en la aplicación de los derechos humanos para uno y la no aplicación de los derechos humanos para muchos. Sí, estamos de acuerdo en que Argentina ha tenido un buen hándicap en materia de derechos humanos y hoy es uno de los países mejor considerados. Y de hecho, la política en materia de derechos humanos, quien venga como gobierno las debe continuar. Pero las debe continuar no en función de acrecentar el electorado que adhiere a derechos humanos exacerbados, sino a que sea efectivamente una política de Estado, a que permita que todos los argentinos piensen como piensan, se sientan contenidos en una política de derechos humanos y empezar a explorar y a pensar en los derechos humanos del siglo XXI. Porque no podemos seguir suponiendo que los derechos humanos son solamente las vulneraciones de la década del 70. Hay derechos humanos que se vulneran constantemente en este siglo, en el hoy y en el aquí, y no se habla de que estos son derechos humanos. Se vulneran derechos humanos cuando vemos que en la Argentina, en la que se exportan miles de millones en materias primas y alimentos, hay niños que mueren de hambre en números inusuales y desproporcionados para el crecimiento que tiene nuestro país. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se generen políticas públicas que nos permitan tener un Estado en serio? Y no un Estado en el cual solamente se admiten los amigos. Creemos que el siglo XXI nos tiene que encontrar a los argentinos pensando en el progreso como la palabra más importante, como la palabra que nos defina, como la palabra atrás de la cual podamos caminar todos y juntos. Porque el progreso significa progreso para todos y no para algunos. Progreso significa igualdad de oportunidades para todos y no para algunos. Y por supuesto no podemos estar de acuerdo en esta política prebenda de amigos que hace que algunos estén con incipientes ganancias y otros todavía sin poder superar las barreras de la pobreza, de la pauperización, de la falta de trabajo. No estamos de acuerdo que Argentina no tenga un absoluto sinceramiento en cuanto a sus números. Nosotros no podemos vivir la fantasía de la irrealidad que se plantea diariamente o mensualmente cuando vemos los índices que nos hablan de cómo estamos parados como país. Esto es lo que a nosotros nos hace poco serios. Martín recién planteaba la necesidad de Argentina incorporada al mundo. Argentina no se va a incorporar al mundo si nosotros no tenemos políticas públicas que nos hagan un país serio, un país responsable, un país que asuma la responsabilidad de sincerarse y de no construirse diariamente una realidad que va de la mano de las apetencias personales de un gobierno de turno.
Y esto es lo que nosotros advertimos que nos está sucediendo. Nos está sucediendo que un grupúsculo de dirigentes políticos se ha hecho del poder nada más que a los efectos de satisfacer sus vanidades, sus pretensiones, sus necesidades. Y los argentinos, bien, gracias. Esto es lo que nos está sucediendo y que creemos que hay que cambiar. Tenemos una oportunidad, como decíamos acá, y nosotros aspiramos que en esa oportunidad se tengan en cuenta algunas cuestiones que hemos hecho en el pasado, algunas cuestiones que sostenemos en el presente y la visión que tenemos de país hacia el futuro. Las cuestiones que hemos hecho en el pasado, nosotros, como ustedes bien saben, adscribimos al proyecto del doctor Duhalde a nivel nacional. Nosotros entendemos que ha tenido una visualización pública de su accionar. No voy a venir aquí a cargarle las tintas con las incertidumbres y con los apremios del 2001, pero me parece que esto ha sido de alguna manera una suerte de exposición pública y aprendizaje que a los argentinos le permiten observar a un dirigente político comprometido con el país, a un dirigente político que tiene la capacidad y el conocimiento para generar políticas públicas a largo plazo y que aún en el momento de la más grave coyuntura de nuestro país ha tenido esa capacidad. Porque la verdad, convengamos que si los argentinos hoy estamos en un ciclo de prosperidad que dura ya casi 8 años y que seguramente seguirá durando si hacemos los ajustes que tenemos que hacer en este momento, porque acá parecería ser que nos hemos enamorado. Los dirigentes políticos tenemos este defecto y los ciudadanos debemos corregirlo con el voto, porque ya tenemos una experiencia anterior de enamoramiento de una política pública. Lo que a los argentinos nos sucedió con la convertibilidad fue eso. Nos aferramos a una política pública monetaria y no tuvimos la capacidad de generar el cambio. No lo tuvieron los dirigentes políticos y tampoco lo tuvimos como sociedad. Y hoy nos está pasando lo mismo. Estamos aferrados a una suerte de política pública en materia monetaria y no es el 1-1, es el 4-1, pero convengamos que tenemos todas las vicisitudes de esa obcecación por algo que nos genera rédito político. Esto es lo que nos está pasando. Por eso es tan importante que los ciudadanos hayan dado en el 2009 la primera voz de alerta que lamentablemente el gobierno no supo escuchar. Los ciudadanos en el 2009 plantearon la necesidad de un cambio y no lo hicieron con cualquier figura política, lo hicieron con la figura política que gestó este modelo, este proyecto, que comandó este modelo y este proyecto. Ese llamado de atención del 2001 que no fue escuchado no significa que los ciudadanos debamos permanecer impávidos. O no significa que los ciudadanos debamos generar conmiseración por alguna situación personal de aquellos que nos gobiernan. Me parece que los ciudadanos debemos tener la inteligencia de apostar a que no vamos a tropezar de nuevo con la misma piedra. La piedra con la cual nosotros tropezamos allá por el 95, cuando creíamos en el voto cuota, no puede ser la piedra que hoy nos impida caminar hacia otro futuro. Y yo les puedo asegurar, y a mi izquierda tengo un economista que convengamos que en esta materia sabe mucho más que yo, que tenemos oportunidades futuras. Argentina tiene la posibilidad, haciendo los reajustes que se necesitan, de poder seguir en prosperidad, porque el mundo va a seguir consumiendo y va a seguir consumiendo nuestras materias primas, pero también debe darse el espacio de la dirigencia política que tenga la capacidad de generar los cambios que estamos necesitando.
¿Cuáles son aquellos cambios que se generan cuando tenemos épocas de prosperidad? Bueno, por ejemplo, miren, el tema impositivo es todo un tema en la República Argentina. Y si nosotros no tenemos la capacidad de generar los cambios que se requieren en los momentos de crecimiento, menos vamos a tener la capacidad de generar los cambios impositivos en los momentos en los que el país no esté en crecimiento. Estos son los momentos para hacer las grandes transformaciones, no para hacer la transformación del reparto de la bolsita de comida o generar esos programas truchos tipo cooperativa que son hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que en este sentido tener la capacidad de trazar los cimientos profundos de una Argentina diferente. Y la oportunidad es hoy, la oportunidad es el momento de crecimiento. Decimos entonces que desde el espacio al que nosotros pertenecemos estamos proponiendo a un hombre que tiene acabada experiencia, a un hombre que es conocido, públicamente conocido, que sus capacidades, sus defectos y sus virtudes son absolutamente conocidos por todos. Y modestamente, desde nuestras propias capacidades, nos estamos proponiendo también cambios importantes en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, más allá de quien gobierne a nivel nacional, tiene que recuperar su soberanía política. Si la provincia de Buenos Aires sigue siendo la agencia de atención del gobierno nacional, nunca vamos a poder tener independencia económica, porque los representantes que se votan no son representantes de los bonaerenses, sino que son representantes de los intereses del gobierno nacional. Y esto es lo que nos ha pasado durante los últimos 8 años. Rescatar la soberanía política de la provincia de Buenos Aires significa no solamente elegir a los bonaerenses, significa de una vez por todas despegar las elecciones provinciales de las elecciones nacionales. Nosotros no podemos seguir como provincia más importante, que más aporta al Producto Bruto Interno de este país, sufriendo las vicisitudes que sufrimos en materia económica, porque no tenemos la capacidad de generarnos el espacio de soberanía política que se requiere. Por eso digo que a nivel provincial estamos pensando en que la provincia no necesita retoques ni maquillajes. La provincia necesita un cambio copernicano. Y acá hay profesionales, acá hay productores, hay comerciantes, hay empresarios, y saben perfectamente que esto es así. Nosotros no podemos seguir teniendo la sede del gobierno provincial en Balcarce 50 o en la sede del Ministerio de Economía, porque eso nos impide tener políticas propias. El gobernador tiene que ser el férreo defensor de los bonaerenses, de todos los bonaerenses, de los que otorgan la posibilidad de la producción, de los que trabajan y de los que no tienen nada. Y lamentablemente nosotros advertimos que en ese sentido venimos deficitarios. Creo que la última gobernación en la cual se tuvo un gobernador que efectivamente tuvo soberanía política ha sido precisamente la gestión del doctor Duhalde. Y fíjense en ustedes que eso fue lo que posibilitó algo que se recrimina en todo el país, porque a la hora de discutir la coparticipación en el Congreso lo tenemos siempre como algo que nos cuestionan, que es el fondo del conurbano. Cuando se puso los kilos de una provincia grande, importante electoralmente, y se obtuvo los recursos para financiar todo aquello que la provincia estaba necesitando. Bueno, tenemos que retomar ese tipo de políticas, pero me parece que en este tiempo que viene, este tipo de políticas se tienen que poder institucionalizar, de manera tal que nunca más nuestra provincia vuelva a ser el lugar desde el cual solamente se venga a requerir el voto del ciudadano, se venga a trazar arquitecturas electorales convenientes para la elección del presidente e inconvenientes para la representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Y necesitamos un giro de 180 grados, porque nosotros que venimos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, también advertimos esta macrocefalia que tenemos como provincia, plagado de asentamientos, de villas, de ocupaciones, de pauperización, de fomento de una subcultura en donde se convive de manera paupérrima, siendo una extensísima pampa húmeda con oportunidades y con riquezas en el interior profundo de la provincia. Y es necesario generar las posibilidades geográficas de oportunidad en ese interior profundo de nuestra provincia que nos posibilite desandar el camino construido alrededor del conurbano bonaerense, en donde se juntan todos los grandes males de nuestra provincia. Todos los grandes males los tenemos allí, con esta suerte de establecimiento de subcultura compartida, porque la subcultura que se genera en los asentamientos más pobres del conurbano bonaerense es absolutamente compartida y hoy está mezclada, y nosotros los vemos en nuestros hijos, en donde podemos hacer el máximo esfuerzo desde nuestros hogares, donde podemos hacer el máximo esfuerzo desde las escuelas, pero que esto a veces no lo vemos reflejado en las conductas de nuestros hijos. Se ha generado una subcultura que invade la cultura y que si no hacemos algo por desarmar profundamente, seriamente y con igualdad de oportunidades para aquellos que tienen la desgracia de caer en esa subcultura, lo que estamos generando es una enorme mancha de aceite que avanza. Y ahí lo vemos, en las plazas, cuando nuestros hijos comparten la esquina de la droga con los hijos de las villas. Entonces, es necesario dar ese giro de 180 grados, en todo sentido. Tenemos que poder generar un sistema educativo acorde a la época en la que vivimos. Nosotros no podemos seguir suponiendo que las currículas escolares tienen que responder al modelo de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, porque nuestros hijos piensan de manera diferente. Porque nosotros seguimos insistiendo y creyendo que el pensamiento de nuestros jóvenes son los mismos que hemos tenido nosotros. Y creemos que el pensamiento debe ser deductivo y les imponemos la educación a partir de ese pensamiento deductivo cuando los chicos hoy son inductivos, porque la tecnología los ha superado. Y pretendemos y creemos que la computadora en la mano del joven resuelve el problema. Yo no creo que la computadora en la mano del joven resuelva el problema de la falta de cultura y de la falta de educación. La información tiene que estar en la cabeza de los jóvenes. Y la verdad es que cuando yo miro las encuestas y miro los sondeos y me dicen que lo más importante que hay en la provincia de Buenos Aires es la seguridad y que entonces hay que hablar de la seguridad, me niego, reniego. Creo que lo más importante a resolver en la provincia de Buenos Aires es el tema de la educación. Si nosotros no resolvemos correctamente el tema de la educación en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener todos los flagelos que tenemos. La provincia de Buenos Aires ha sido, por años, la primera o la segunda provincia en materia de educación de nuestro país. Hoy es la número 22 y esta es la ecuación que nosotros tenemos que resolver. No podemos nosotros seguir teniendo los ciudadanos menos educados del país. Número 22, a poco de caernos de la cantidad de provincias que tiene el país. Entonces, creo que lamentablemente el proceso de modificaciones en materia educacional ha tenido un grado de perversidad
que solamente ha generado esto que Martín estaba planteando. 2 millones de pibes que no estudian ni trabajan. Y chicos que están en las escuelas públicas solamente atrás del certificado para cobrar el subsidio. Porque dígase la verdad que expresan los docentes constantemente. Hoy los pibes van a buscar el certificado para poder cobrar el subsidio. Esto es lo que está pasando en las escuelas. Y muy orondos y sueltos de cuerpo, nosotros nos seguimos engañando diciendo que con el subsidio hemos incorporado jóvenes a la escuela. Y esto, yo por lo menos no pienso seguir el juego de la mentira. No está ocurriendo. Y genera en el aula el desajuste y genera en el aula las posibilidades de que aquellos jóvenes que tienen la intención de escolarizarse y cumplir correctamente el ciclo escolar, al ver el que viene a buscar el subsidio, y acá hay docentes que me lo dicen, generan toda la falta de disciplina en materia de presentismo. Esto es lo que nos está ocurriendo. Entonces, a mí me parece muy bien, tenemos que tener un subsidio ciudadano, de hecho, creo profundamente en el ingreso ciudadano. Yo creo que la Argentina tiene que darse la oportunidad de plantearse un ingreso universal. Nosotros dimos el primer paso en el 2001, en plena crisis, cuando establecimos el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que era la posibilidad de que existieran no ayudas focalizadas, que era la receta del Banco Mundial, sino ayudas generalizadas, que esa es el verdadero concepto del derecho humano de asistencia social. Yo creo en los programas universales, pero los programas universales tienen que tener la articulación necesaria para que no se vulnere ni la educación ni el trabajo. Porque este es otro de los grandes temas que tenemos que resolver cuando hablamos de asistencias universales. Cuando tenemos asistencias universales, afectamos o educación o trabajo. Así que los planes tienen que tener la inteligencia suficiente como para que estas dos cuestiones no se vean afectadas. Por eso decimos entonces que más que plantearles el programa tal o el programa el otro, la idea era de alguna manera venir a conversar y a derramar un poco de lo que estamos pensando en todas las materias. Martín ya fue extenso en materia de seguridad. Nosotros, desde el espacio nuestro en la provincia de Buenos Aires, juntamente con el PRO que lidera Jorge Macri, hemos estado conversando políticamente y creímos mucho más importante que la conversación política, de ver cómo iban los cargos, necesario tener idea de si estábamos sintonizando el mismo dial en materia de seguridad. Y por eso, hace muy poco tiempo, realizamos una estupenda jornada en Mar del Plata donde dimos a conocer los lineamientos fundamentales de lo que debe ser una política en materia de seguridad. Nosotros no somos aquellos talibanes que con el cuento de los derechos humanos de los niños vienen a plantearse la imposibilidad de que el Estado se dedique a tutelar correctamente a los jóvenes que entran en conflicto con la ley. Nosotros creemos que el joven que entra en conflicto con la ley tiene un problema de hogar y tiene un problema de entorno. Y que volverlo a ese joven al hogar y al entorno es un delito de lesa humanidad. El Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, la verdad es que no andamos con remilgos. Y tal como dijo Martín, 3 pilares en materia de seguridad. La profesionalización de la fuerza es imprescindible. Nosotros bajo ningún punto de vista podemos seguir con esta fuerza policial. No podemos seguir con una fuerza policial que cuando se manda una macana, toda la dirigencia política se da vuelta para decirle que la policía es mala. Tenemos que profesionalizar la fuerza, en todo sentido, no solamente en la paga. También tenemos que profesionalizarla en el entrenamiento. Nosotros no podemos tener esta fuerza policial que es un problema para ellos mismos. Mire, cuando un experto en materia de seguridad mira a nuestros policías, con solo mirar cómo se paran ya se dan cuenta de que es un peligro para él mismo.
La profesionalización de la fuerza es algo que lo debemos hacer. Profesionalizar la fuerza significa dotarlo de los elementos necesarios para cumplir con su función y dotarlos del entrenamiento profesional que se requiere para ser un policía, un buen policía. Y obviamente dotarlos de una paga que se corresponda con la responsabilidad que como ciudadanos armados tienen. Porque después es fácil salir a decir la policía de la mano dura y todas esas pavadas que escuchamos. Es fácil. El hilo se corta por lo más delgado. Creemos que el otro pilar que es imprescindible es el pilar que tiene que ver con la justicia, en donde no creemos que haya que descargar culpas con los jueces o con la justicia. Creemos que se tiene que poder interactuar. Creemos que debe existir el ámbito en donde se puedan acordar muchas cosas que suceden en la materia y que se tienen que resolver. A modo de ejemplo, y por si alguno conoce el tema de los fiscales y de la policía de fiscales es un tema que lo tenemos que resolver. Los fiscales tienen que tener un cuerpo propio porque lo que ha sucedido con esa creación de fiscales llevando adelante la investigación es que la policía se los chupó, muchachos. Y los fiscales jóvenes, bueno, acá alguno debe haber que tenga que ver con la justicia y sabe que esto es así. Creemos entonces que esa interactuación con la justicia debe hacer que lo que nosotros estamos teniendo hoy sea aplicable y se pueda poder conversar. No creemos que cuando hay un problema tenemos que decir que el juez lo dejó libre. Si el juez lo dejó libre también es un problema nuestro. El otro y tercer columna en materia de seguridad creemos que es el tema de el servicio penitenciario, o sea, el preso. Ahí también tenemos una seria controversia contra aquellos que sostienen el discurso de que construcción de cárcel es vulneración de derechos humanos. Nosotros nos apegamos a los postulados de la Constitución y decimos que las cárceles tienen que ser limpias y tienen que ser aseadas para que el preso salga reeducado y no que salga transformado en un experto profesional. Por eso decimos que la población carcelaria, miren, yo participo de una comisión en donde está el procurador penitenciario que periódicamente nos informa y les puedo asegurar que la población carcelaria sufre de hacinamiento, pauperización, violación de los derechos humanos, violaciones corporales, todo lo que se puedan imaginar. ¿Qué puede salir de ahí? Entonces decimos que son tres pilares, en donde tenemos que asentar con mucha fuerza y con políticas públicas lo que debe ser el sistema de seguridad. Si nosotros a estos tres pilares que hacen a la génesis de la seguridad lo rodeamos de educación y trabajo, que son los dos grandes ordenadores sociales, en una provincia que tiene el nivel de producción, de oportunidades que tiene la provincia de Buenos Aires, creemos que estamos en posibilidades de plantearnos vivir en una provincia diferente. ¿Y cuáles son esas oportunidades que tiene nuestra provincia? Somos una de las provincias que puede seriamente explotar el tema del turismo. Seriamente lo podemos explotar. No como una metodología de propaganda del gobernador de turno. No como el marketing político del gobernador de turno, porque la provincia de Buenos Aires no solamente tiene playas. Tenemos una industria pesquera y una costa, un litoral marítimo en el cual no estamos pensando. Los bonaerenses no nos damos cuenta de que somos una de las provincias con mayor litoral marítimo. Y nunca los bonaerenses que nos representan en todos los estamentos tuvieron fortaleza para plantear las cuestiones que hacen a ese litoral marítimo y la provincia de Buenos Aires. Esa es una de nuestras grandes riquezas, la riqueza hícola. Y ni qué hablar de la riqueza agrícola-ganadera, en donde es impensable que un gobernador pueda, porque hay una política nacional, no defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, y esto a nosotros ya nos sucedió. Nos sucedió cuando se quiso esquilmar la provincia con las retenciones que se pretendió con la resolución 125, donde nuestro gobernador se hizo bien el tonto, el que tenemos actualmente, porque es un delegado del gobierno nacional.
Y obviamente todo lo que hace a la industria, en donde si nosotros potenciamos toda la industria referida a nuestra agrícola-ganadería, indudablemente vamos a tener grandes posibilidades. Creo también en algo que no lo dijiste Matías acá, pero en lo que yo también creo, debo confesarte, lo dijiste en la conferencia de prensa. Yo creo que Argentina tiene que caminar hacia la tecnología de punta. Por eso también defiendo el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y creo que ahí es donde hay que enriquecerlo. Nosotros tenemos como el país que está al final del mundo, más allá de nuestras vanidades, somos un país que está geográficamente incómodo, pero que tenemos, si tenemos capacidad de inteligencia, si generamos ese emprendedor que hay en cada argentino, porque cada uno de nosotros tiene en su sangre esa sangre tana, esa sangre gallega, esa sangre gringa de gente trabajadora. Digo entonces, si miramos con acierto el mundo y advertimos que esta primavera que tenemos de consumo de materias primas, la tenemos que aprovechar, porque nos durará en total unos 20 años, no más, más bien menos. Entonces la tenemos que aprovechar. Si no nos proponemos salirnos de ser solamente el país que piensa en la industria automotriz. Cada vez que hablamos de industrializar el país pareciera que lo único que tenemos que hacer es subvencionar la industria automotriz. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar como país a las posibilidades de establecernos como industria de punta, tecnológicamente avanzada. Y la provincia de Buenos Aires tiene que generar este tipo de proyectos. Nosotros tenemos que poder generar desde esta provincia rica un proyecto diferente para nuestra provincia. Miren, el domingo se va a dirimir la interna del peronismo federal. Se dirime entre Duhalde, que es a quien yo los invito a votar, y Rodríguez Sá. Lo que ha hecho Rodríguez Sá en su provincia es digno de ser destacado. Ha buscado los nichos ausentes en todo el país y los ha explotado de manera increíble. Y vayan a San Luis a ver lo que es la provincia de San Luis, en todo sentido, porque esos nichos de producción han sido los que se utilizaron para hacer otras cosas. Por ejemplo, algo que no se piensa en el gobierno nacional y en donde estamos rotundamente en contra, y en donde el doctor Duhalde viene trabajando hace ya más de 3 años en esa suerte de mesa de políticas públicas que ha logrado establecer con otros partidos políticos. En algún momento algunos compañeros peronistas miraban medio como desconfianza lo que hacía Duhalde en esa mesa donde convocaba a Terraño y convocaba a otros dirigentes políticos, incluso llegaron a decir, Duhalde quiere que ganen los radicales. No, miren, Duhalde lo que dice es, hay determinadas políticas que tenemos que tener la capacidad de sentarnos todos los argentinos, dirigentes políticos, a decir, esto es lo que vamos a hacer y esto se hace. Una es el tema energético, en donde si no aprovechamos este periodo de expansión para resolver el problema energético, olvidamos todo, porque nuestro país se queda sin generación. Es más, ya nos ocurre hace algunos años, que obviamente como es un gobierno tan populista, no lo sentimos nosotros, lo sienten en las fábricas, donde se planifica cómo se corta. Entonces, uno es el tema energético. ¿Estamos en capacidad de resolverlo? Estamos. Argentina es un país que tiene recursos para resolver el tema energético, porque la vastísima extensión territorial que tenemos ofrece oportunidades para todo tipo de energía. Todo tipo de energía podemos producir desde nuestro país. El tema energético, el tema caminos. No podemos suponernos una nación federal como pretendemos nosotros si no tenemos una estrategia seria en materia de utilización de caminos y vías férreas, si no ponemos en serio el tren en funcionamiento. Y la verdad es que esto no lo podemos hacer si ese área estratégica
ese área de política estratégica que tiene que tener cualquier país del mundo, y el nuestro, por ser tan extenso, con más razón, la ponemos en manos de los amigos, de la dádiva, de la coima, de lo que le conviene a uno, dos o tres. Y esto es lo que nos pasó a nosotros. El área esa de transporte es el área más altamente sospechada de este gobierno. Y ahí estamos, movilizando a costos increíbles la producción, a costos increíbles, incluso hasta subvencionados. Subvencionados, porque esto es lo que hacemos todos nosotros. Aún la señora que recibe los fideos con el plan social en la Villa Miseria paga para que el transporte pueda llegar un poco más barato, y aún así lo tenemos caro. Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes temas que afectan a este gobierno y que se tiene que poder resolver con decencia, con inteligencia, porque no es difícil de resolver. La pucha, estoy seguro que cualquiera de ustedes sabe cómo se resuelve el tema en materia de transporte. Y es de valor estratégico, es de valor estratégico. Si nosotros no resolvemos ese tema, no tenemos posibilidades de seguir pensando en seguir creciendo. En fin, ideas hay, una visión de lo que debe ser el país hay, una visión de lo que no nos gusta que nos está pasando hay. Acá, estimados vecinos, no se trata solamente de formas, porque por ahí algunos dicen que son las formas. Entonces, como la señora ahora está un poco más sedada y no grita, se supone que por eso tiene mayor adhesión popular. No se trata de formas, se trata del fondo de la cuestión, se trata de que en serio sepamos tener la capacidad de aprovechar la oportunidad. Y se trata de generar seriamente el cambio que la Argentina está necesitando. No sé si ustedes lo van a generar activando políticamente, sería lo ideal, militando políticamente, o si lo van a hacer votando. Si solo lo van a hacer votando, no sé si me van a votar a mí, si van a votar a otro. Voten por el cambio. A los políticos a veces nos hace falta un chirlo. Gracias.